Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Ciudadana. Estamos en el episodio 8 y el tema que vamos a tocar, Francesco Rayo, Enrique Odar y el que les habla, es áreas verdes y disposiciones municipales. Antes de empezar el programa, por favor, compartan este programa con todos sus amigos, contactos y familiares y también denle like, el check, ¿no? Con la manito arriba. Así que, bueno, empecemos con la definición. ¿Qué se entiende por áreas verdes? Las áreas verdes son todos los espacios, en este caso, para lo que vamos a hablar, públicos, que tienen vegetación y que tienen usos para el esparcimiento, para el ocio, para el deporte pasivo, activo, una serie de multiusos, pero que sobre todo, y esto es importante, las áreas verdes, los parques, los jardines, todo ello no son museos, no son reliquias. Debe haber una interacción entre el ciudadano y dicha área verde, si no está de más, no tiene su uso. Es cierto que cumple una función de limpiar el aire, de descontaminarlo, pero si no tiene el uso de los ciudadanos completo y sin excepción, no sirve. ¿Qué dice Francesco? Hola, sí. Eh, bueno, ya que estamos con las definiciones, según la Organización Mundial de la Salud, el área verde en metros cuadrados por persona debe ser de 9 a 15 metros, ¿no? Además, se recomienda que haya un árbol por cada 3 personas. Además, determina que, como decía Enrique, las áreas verdes son espacios que están ocupados por vegetación y se encuentran dentro o alrededor de las ciudades y son fundamentales para el desarrollo sostenible y se pueden tener diversos usos como ocio, rehabilitación, decoración, protección, entre otros, ¿no? En ese sentido, las áreas verdes justamente están destinadas para no solamente para el uso recreativo o ornamental y disfrute de los ciudadanos, sino también para preservar un equilibrio dentro de las ciudades, ¿no? Ok, entiendo que áreas verdes no es poner gras sintético, flores artificiales o cosas así, ¿verdad? No, definitivamente la naturaleza tiene que estar presente. Es más, hay algunas disciplinas, sobre todo que muy comunes en la tercera edad, que es tener el contacto con la naturaleza, ¿no? El poder caminar descalzo por el gras natural, por supuesto, y hacer uso de ello, ¿no? Eh, Hay una cosa curiosa, que nosotros siempre nos encontramos con un problema ahora que estamos con este proyecto tan bueno, y los problemas han surgido por no acatar las disposiciones originales, por no hacer lo que se tenía que hacer desde el inicio. Comentábamos en la previa que cuando se hace una habilitación urbana hay un determinado porcentaje que se tiene que destinar a parques, a jardines, porque se entiende que el desarrollo armónico de una comunidad pasa por ello. Pero resulta que salvo San Miguel, San Borja, Pueblo Libre, los demás distritos coparon sus áreas en construcción, en pistas, en espacios para estacionarse y se olvidaron de las áreas verdes. Entonces resulta que somos uno de los países que tiene la menor cantidad de área verde en proporción con los habitantes, pero además nuestros parques son los más pequeños. Si hablamos de un Central Park de New York en Estados Unidos que tiene 340 hectáreas. Luego hablamos del Parque del Retiro en Madrid, que tiene 118 hectáreas. Bajamos a nuestro pulmón, que así se le llama aparatosamente a nuestro campo de Marte, y solo tiene 4 hectáreas de extensión. Entonces, nunca hemos trabajado
por el tema ecológico, por el tema de las áreas verdes en Lima sobre todo, y ahora tenemos el problema que nos está arrinconando. Bueno, uno de los grandes problemas es que no tenemos suficientes áreas verdes, ¿no? En general, pero ya es irrecuperable en estos momentos. Es un problema tan grave porque sigue creciendo, digamos, las construcciones, el incremento de, no sé, de áreas más de pavimentación, de uso de cemento, y no hay la consideración por parte de las autoridades en el tema de recuperar espacios que podrían ser usados para, o considerados como áreas verdes, ¿no? Pero como tú lo acabas de mencionar o de señalar, es voluntad política, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que estamos presenciando ahora, que es la expropiación de los terrenos para la ampliación de la vía expresa, que si bien ya estaba trazada, ¿no? Esos terrenos se han destinado en la mayoría de los casos para parques. Y es por una disposición de la Municipalidad de Lima que se están reapropiando esos terrenos sin tener un proyecto, ¿no? Es decir, están demoliendo los parques y van a quedarse así por de repente un año o dos hasta que haya un proyecto que se dedique a edificar esta ampliación de la vía expresa, ¿no? Entonces, si esa disposición, o sea, ¿cuánto tiempo hemos estado con la vía expresa en las condiciones que tiene ahorita? Pues, ¿no? O sea, décadas. Entonces, más allá de si ejecutar esta ampliación es beneficioso o no para la ciudad, porque es otro tema, es una decisión netamente del municipio el hecho de utilizar estos terrenos o no, ¿no? Y en algunos casos, inclusive, esos terrenos son propiedad privada, ya sea porque el municipio distrital le cedió el permiso y no coordinó con registros públicos y qué sé yo, ¿no? Pero el punto es que es una decisión política, ¿no? Es voluntad política. Entonces, si es que nosotros acá donde estamos en Magdalena, digamos, tuvimos la desgracia de que nunca se planificó realmente la habilitación urbana y que los espacios verdes, que habían un montón en su momento, porque o si no eran chacras, eran huacas, fueron depredados completamente. Si eso se hizo en ese momento, ¿por qué no revertirlo? O sea, si es que solamente depende de una decisión política, ¿por qué no expropiar partes consolidadas del distrito para poder generar esto que es un beneficio comunitario, ¿no? Pasa lo mismo, o regresaríamos al tema también que salta de cuando en cuando sobre la privatización del Golf de San Isidro, ¿no? El hacer público ese espacio, que inclusive es más grande, por lejos, que el Parque de la Exposición, que el Campo de Marte, etcétera, sería un beneficio para la ciudad y los ciudadanos, ¿no? Claro, podría ser, pero para eso se requiere una ley de expropiación, ¿no? Que genere desde el Congreso. Pero me pregunto, ¿qué alcalde sería capaz, o gobernador, sería capaz de elaborar ese proyecto de ley, que es bastante interesante, ¿no? Pero, Para perdón. que lo ejecute el Congreso, ¿no? Sí, pero tenemos una ley de expropiación y tenemos, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, que es la norma general que nos rige, sí tenemos el mecanismo de expropiación con el pago del justiprecio, siempre y cuando el bien sea mayor a lo que se va a dedicar, ¿no? Y de acuerdo a como lo ha planteado Francesco, definitivamente el bien es mayor. Es que no sigamos viviendo en una ciudad contaminada, en un distrito contaminado, sino que tratemos
con cirugía mayor urbana, cambiar o revertir ese proceso de encementación que mal he realizado y que ahora estamos dándonos cuenta recién después de muchas décadas. Lo de voluntad política que menciona Francesco es muy correcto. El tema es que también la voluntad política a veces se desbanda o se va por los carriles que no deberían. Entonces, lo que tenemos que hacer es planificar, estar de acuerdo y tener una autoridad mayor que ningún alcalde metropolitano tiene los pantalones, parece, de decir, bueno, pues voy a convocar la Asamblea Metropolitana de Alcaldes y se me ponen formaditos ahí los distritales y vamos a conversar entre todos. No existe, pues, no existe. Tampoco existe de parte del Estado, del gobierno central, el hecho de que nos estamos muriendo, sí, pues, pero ¿cómo me meto con los privados y cómo les quito tal cosa? No hay esa voluntad que menciona Francesco, no hay, pero voluntad en el sentido de querer hacer las cosas bien. Claro, porque tiene que ver un tema de planificación, no es que se expropie tampoco, ¿no? Al azar o con todo los espacios. Y de esto hay muchos ejemplos en Berlín, ¿cómo se llama? En Ámsterdam, en varias ciudades de Europa. O sea, yo creo que no hay un país de Europa que no haya revertido o haya recuperado áreas fueron en algún momento pavimentación y que hoy en día se ha convertido en amplias áreas verdes de uso público, ¿no? O multiuso, que por ejemplo tienen juegos o bibliotecas portátiles o móviles para los niños, para los jóvenes, ¿no? Y espacios para los adultos mayores también. Entonces, es bien interesante lo que se puede hacer sin que genere escándalo a las personas, ¿no? Francesco. No tenemos que irnos tan lejos. Acá nomás en Colombia han cambiado el uso de espacios que estaban destinados a vías expresas, por ejemplo, para poder hacer áreas verdes, porque hay mayor conciencia sobre las necesidades de la población con respecto a eso, pues, ¿no? El problema es que aquí tenemos, no solo no tenemos conciencia, sino tenemos conveniencias, pues, ¿no? Conveniencias en el sentido de a quién le doy la obra y cuánto me toca a mí, ¿no? O el hecho de, no, por aquí no, hacemos esto porque van a venir los golondrinos y van a hacer picnic al frente de mi casa, ¿no? Cosas de ese tipo que no tienen sustento real, pues. Claro, por ejemplo, el caso de Piura, hay áreas donde se han construido, o se han convertido en zonas urbanas y otras en pistas, en avenidas, pero siempre por ahí cae el huaico. Tan fácil podría ser recuperar esas áreas o convertirlas en áreas verdes y ayudar a las personas, no sé, ver mecanismos con el Ministerio de Economía y Finanzas para movilizar a esas personas a otros espacios y evitaríamos este tema de ver a las personas que pierden sus propiedades, ¿no? Sus cosas y que inclusive hasta la vida, porque ya los técnicos en algún momento han explicado de que desafortunadamente malas autoridades en su momento dieron o permitieron que personas se establezcan en estas zonas que son altamente peligrosas y que siempre van a haber los huaicos, ¿no? Bueno, los huaicos no perdonan y tienen un cauce natural que lo siguen siempre y cuando el hombre no actúe, el ser humano no actúe para desviar su cauce, que se puede hacer, como tú lo has mencionado, sembrando árboles, haciendo que la gente no invada, que lamentablemente por populismo malentendido les permiten esas invasiones y luego de repente están pensando, bueno, será por un rato, pues hasta que ven el siguiente huaico, ¿no? Y eso tampoco es bueno. O sea, no se trata tampoco de ese tema. Volviendo a Lima, acá hay dos casos bien curiosos. Tenemos
por un lado, que revertir zonas y por otro lado, no estamos haciendo lo que debemos en lo que es expansión urbana. Por ejemplo, Augusto Ortiz de Ceballos tiene un proyecto de años de Río Verde que comprende 25 hectáreas de áreas verdes y la recuperación del río Rímac. Bueno, pues el señor Castañeda no quiso, el señor Rafael López Aliaga dice, no sé, vamos a ver, pero no se trata de eso. Ese proyecto tiene su estudio de factibilidad, tiene sus detalles técnicos, está para hacerlo. Y no lo quieren hacer. Eso es mezquindad. Mezquindad que nos hace daño a todos los que habitamos Lima, por un lado. Y por otro lado, a nivel mundial tenemos un proyecto maravilloso como es Residencial San Felipe, que simplemente se basó en hecho de mejor crezco en altura, pero lo que gano en altura lo pongo en horizontal y pongo área verde. Y eso es Residencial San Felipe. Eso se podía haber hecho, pero no. Otra vez la mezquindad. Algunas compañías constructoras dicen, sí, pues tengo la opción de hacer eso y tengo una buena área de terreno, pero mejor la ocupa el 100%. Y para eso me agarro de la ley del señor Carlos Bruz sobre las viviendas de interés social, y ya pues reviento la ciudad. Oiga, pero le está haciendo daño. No, pues ya a mí qué me importa, yo gano más y eso es suficiente. En eso estamos mal. Entonces, he querido tocar los dos casos porque primero sí tenemos áreas de expansión urbana donde se podrían hacer buenas cosas y no se hacen por mezquindad. Podemos revertir el tema dando algunas normas complementarias diciendo que sí, ok, elévese, pero va a reducir su área constructiva de base al 40% y el 60% va a ser área verde. Es tan sencillo como eso. Nada, ninguna de las dos cosas se hace. Claro, y por otro lado, en el tiempo hemos ido perdiendo lomas, ¿no? Claro, se entiende de que Lima tiene que crecer porque hay más población, todo, pero la manera como se ha ido destruyendo algunas lomas y otras que están en peligro o constante peligro, preocupa. Como por ejemplo, también el tema de los pantanos de Villa, que en algún momento tuvo su problema, ¿no? Con una empresa, de fideos y después hubo la recuperación, ¿no? De las áreas y todos los casos, pero estas cosas nuevamente nos llevan a entender de que con un mal político o un político irresponsable Y eh, corrupto. o corrupto, vamos a tener muchos problemas que al final lo vamos a sufrir nosotros. Así es. Francesco. Sí, sí, definitivamente. Me estaba acordando del caso Luchetti, Uh-huh. donde uno de los argumentos era que la fachada vidriada hacía que las aves se estrellen en la edificación, pero no sé cuántos años han pasado, 30, 20, y la fachada vidriada sigue ahí, ¿no? Como que sacaron a la empresa, pero el edificio sigue ahí y creo que ya lo están utilizando nuevamente. Bueno, al margen de eso, tenemos disposiciones municipales que van, no diría en contra de la población, pero sí a espaldas de ella, ¿no? Creo que muchos servidores públicos se olvidan que son justamente eso, servidores públicos, ¿no? Y que su trabajo es para el beneficio de la población. Y que por ello, y si lo vemos de forma mercantilista, porque pagamos impuestos, arbitrios, tenemos derecho a no solamente ser informados, sino también que se escuche nuestra opinión, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, acá en el caso del parque, que en realidad mucho de parque no es porque es una
franja verde de las pocas que tenemos en Magdalena, y por eso le llamamos parque, donde la gestión está haciendo obras de pavimentación, ¿no? Independientemente sobre qué tipo de obras son, si son beneficiosas o no, porque finalmente, como conversábamos en la previa, la senderización del Parque González Prada es algo que en realidad nos parece correcto, porque es importante dar accesibilidad a todos los ciudadanos. Ujú. La forma en la cual se está realizando estas obras, ¿no? Sin consulta ciudadana, sin presupuesto o cartel de obra visible, con obras a medianoche, con resguardo de varios efectivos de serenazgo para que los vecinos más revoltosos no hagan de las suyas, ¿no? Todas esas cosas como que te dejan, no solamente, y con el hecho de que no solamente no te respondan las cartas enviadas por mesa de partes, sino que a pesar de no haber sido mencionados, algunos gerentes se dan por aludidos y envían cartas notariales a los vecinos para intimidarlos. Me parece que todo eso está muy mal, ¿no? Ujú. Creo que es un accionar totalmente reprochable y que la gente tiene que darse cuenta de todo esto, pues, ¿no? O sea, que finalmente son estos servidores públicos los que nosotros elegimos para poder administrar nuestra ciudad. Sí, Sí, bueno, creo. el Sí, tema, Enrique. el tema municipal es, es decisivo, es definitorio, pero la transparencia es parte de una gestión. Eh, Reitero lo que habíamos estado comentando mucho. Algunos vecinos entienden mal el tema de la necesidad de hacer una vereda interna que no va a robar más de un pequeño porcentaje del área verde, entre comillas, porque solamente se va por el gras, y si hubiera que sacar uno que otro árbol se repone el doble y ese no es problema. El problema está en la forma en que se hace, como dice Francesco. No ha habido de parte de la autoridad la presentación de un proyecto que no necesita consultarlo, ojo, porque el alcalde tiene la venia del Consejo Municipal para actuar ejecutivamente sin estar pidiendo permiso. Lo que no puede hacer el alcalde es yo hago lo que me da la gana. Entonces, ese sí es otro tema. El tema de las licitaciones, cuando una obra tiene un monto determinado, hay que hacer un concurso de licitación. Ujú. Yo no puedo decirle la compañía tal, que además tiene un mes de fundada o un año recién trabajando, tiene la buena pro. No, no se hacen así las cosas. Es una falta de respeto, además de lo otro, que es un tema legal, ¿no? Pero el Parque González Prada sufrió un recorte eh, hace unos meses por una cancha innecesaria y en donde se ha puesto gras sintético y bueno, revisando y lo estuvimos haciendo sobre el tema de lo que es un área verde es varias cosas, pero jamás grasa artificial. Eso no es un área verde. Entonces ahí se perdió porque el uso no ameritaba, porque además es exclusivo. Cuando uno hace una vereda de 90, 1 metro de ancho, es para que las sillas de rueda, las personas mayores que no pueden pisar el gras directamente, gocen del parque al interior, porque a veces damos el argumento, pero existe una vereda perimetral que se paseen por alrededor del parque. No, pues no es tampoco así. Yo quiero entrar debajo de los árboles, junto a los arbustos. No puedo estar limitado a que no me dejen entrar a la fiesta. Pero repito, eso es un área mínima. La forma en que se hace es la incorrecta.
De hecho, No, el sendero que se trazó hace unos meses en González Prada, nosotros lo vimos bastante bien e inclusive manifestamos esa opinión, aprobando desde lo que nos compete como vecinos esta obra sin haberlo pavimentado, ¿no? Era tierra firmada. ujú, Sí, es una superficie que no es amable, digamos, con las sillas de ruedas o con los momentos en los cuales hay riego o hay lluvias, ¿no? Por ende, sí requiere un tratamiento adicional, el cual no tiene por qué ser de concreto, ¿no? Podría ser como un símil de un jardín japonés de repente, en donde eh, son tablones de madera, ¿no? Que inclusive le da un valor estético mucho mayor. ujú. Eh, pero no hay propuestas que finalmente eh, innoven en ese sentido, ¿no? Es como que todo muy... eh, hay una sola fórmula de hacer las cosas y esa fórmula siempre es la que voy Ujú. a, a usar, ¿no? Y, o sea, eso deja mucho que desear también, pues. Claro, ahora se entiende que un área verde debe tener espacios, como has mencionado, para que transiten las personas y sobre todo pensando en el verano que viene y cada verano que viene que cada vez es más fuerte el calor, el sol, este, necesitamos más árboles plantados, ¿no? En toda la ciudad en realidad. La cosa es seria, pero hay veces que no entendemos que también hay que compatibilizar, que puede haber como bancas, ¿no? Colocadas, por ejemplo, para que los vecinos se sienten a conversar, ¿no? Pero, y algunos también entienden de que, van a poner una banca y me están quitando el área verde. Pero no es tanto así, ¿verdad? No, las bancas, el mobiliario urbano ocupa un área muy reducida. El tema de seguridad es tan sencillo de resolverlo. Si yo pongo una banca, un poste para una lámpara, para iluminar esa área, y pongo una cámara, entonces no tengo ningún problema, porque algunos vecinos dicen, sí, porque viene el marcaje y esas personas que se sientan, que incluso aparentan ser parejas de enamorados, lo que están haciendo es marcar a los vecinos del... No, no, se puede resolver eso, ese no es el problema. El problema es que lo hacen en una forma incompleta. Si voy a poner una banca, voy a dar seguridad. Y por último, tenemos, o son fantasmas, tenemos supuestamente una buena cantidad de serenos que podrían estar haciendo rondas. Ujú. Este, yo no he visto mucha moto, pero dicen que hay un montón, camionetas y todo. Entonces, ¿dónde están? El problema no es la banca, el problema es la seguridad asociada a eso que de verdad es necesario, porque si yo estoy, digamos, aprovechando de mis ratos libres y quiero sentarme debajo de un árbol o frente a un árbol, mirar la naturaleza, quiero sentarme, para eso está la banca. Pero sí, pues, pero es insegura, pero los borrachos, los narcotraficantes, o sea, no, pues, no, esas no son razones. El parque es parque y el parque es para todos y debe serlo sin excepción. Las motos están estacionadas porque no hay quien las maneje. Así es. Sí, bueno, recordando un poco, también hace años ya tuvimos el caso de Félix Divos, donde para ampliar un carril adicional para el vehículo privado, porque por esa calle nunca ha pasado un transporte público, se mutiló una buena porción de áreas verdes en lo que comprendían los jardines de aislamiento, ¿no? Esto fue un tema muy controvertido, muy violento en ese momento, este,
Se dice de que hubieron vecinos que se encadenaron a los árboles, inclusive trajeron matones para poder retirarlos de ahí y demás. Finalmente son versiones que se han ido corriendo, ¿no? Por ahí. Pero lo que importa es el accionar, pues, ¿no? El accionar que se ha dado en estos casos. Me parece que es reprochable realmente y espero que no me llegue una carta notarial por haber mencionado este tema. Yo Miren, quiero mencionar, sí, antes que se me vaya, Enrique, disculpa, por ejemplo, las áreas verdes que se han perdido en comas por la ampliación del metropolitano, por ejemplo. En algún momento las autoridades de ese instante prometieron recuperar esos árboles que se habían retirado y plantar el doble, el triple, ¿no? Para beneficio de la ciudadanía, pero eso no se ha dado, ¿no? Eso siempre es, y eso es lo preocupante, las autoridades no cumplen todas las promesas, ¿no? Cuando destruyen algo, ¿no? Dicen, para tranquilizarlo, voy a plantar X cantidad. Y eso lo hemos visto en varios distritos de la ciudad y en el país, en realidad. Nunca se recupera. Lo que pasa es que no, tú lo mencionas como promesas, pero no son promesas, es una obligación. Tenemos una ordenanza metropolitana que dice que si tú por necesidad tienes que retirar un árbol, tienes que plantar mínimo 4 más en una zona aledaña. Entonces, no es una cuestión de que yo te prometo y por Diosito que lo voy a hacer. No, 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 no se trata de eso. Se trata de una cuestión sancionable. Que no se haga es otra cosa. Pero aquí hay alguien que está haciendo omisión de funciones desde la metropolitana porque no está revisando el tema, ¿no? En cada distrito no, a diario se vuelan árboles por necesidad o por lo que sea, pero no lo reponen, y menos en la cantidad que la ordenanza exige, ¿no? Es una cuestión de normas que están dadas, que no se cumplen y que las malas autoridades pues tienen el problema de estar mintiendo siempre, ¿no? Hay una cosa que quiero resaltar y es, no puedo dejar de hacerlo. El hecho, lo que pasó en Félix Divos es el resultado de otra cosa mal hecha antes. ¿Qué significa? ¿O qué quiero decir? Se empezaron a dar licencias indebidas de construcción y con ello aumentar la densidad automovilística, el parque automotor, obviamente. Entonces, Félix Divos quedó muy angosto, pues por la cantidad de edificios, por la cantidad de departamentos y la cantidad de vehículos. Entonces, vino la consecuencia. Ya no hay el espacio suficiente para que los autos se estacionen en la calle. Bueno, pues me levanto uno de los lados de la calle con sus bonitos jardines de aislamiento. Y como dice Francesco, y eso no es mentira, están los videos hasta ahora, están las fotografías, hubo matones contratados que agredieron a los vecinos. Ya no es cuestión de victimizar, es una cuestión de un hecho concreto que no debería volver a pasar. Por eso es que nosotros lo ponemos sobre la mesa para que pueda la gente discernir y decir, bueno, pues entonces me equivoqué en elegir, me equivoqué en apoyar, y todos tendríamos que pensar en nuestro futuro, ¿ah? Hay que empezar a hacerlo. Bueno, ya estamos con el tiempo. ¿Algo más que agregar o nos vamos? Bueno, como mencionaba Enrique, el alcalde distrital responde a el Consejo Municipal, ¿no? Lamentablemente, el Consejo Municipal siempre está conformado por una mayoría que responde al alcalde de turno, porque así la ley municipal lo ha determinado. Es necesario
hacer una reforma de la ley municipal para que el Consejo Municipal refleje realmente en su cantidad de votos o en la cantidad de votos que se han obtenido la cantidad de puestos que se ocupan en ese Consejo Municipal, para que de esta manera, si existe realmente una oposición saludable, ¿no? Dentro del gobierno municipal y del Consejo Municipal, esta no se vea coaccionada porque finalmente el alcalde de turno tiene la mayoría, sea como sea. Este Consejo Municipal finalmente va a estar conformado por representantes de los vecinos, porque finalmente son los vecinos los que los han elegido, ¿no? Entonces, va a ser más dable el hecho de que los vecinos puedan reclamar a estos representantes para poder hacer valer sus derechos, pues, ¿no? Porque ellos están ocupando un espacio en ese lugar para justamente poder hacer eso. Si me permite, César, quiero añadir, complementar eso. En realidad eso está contemplado en la ley electoral municipal, ¿no? Ese cambio sí es conveniente, habría que hacerlo. Pero además hay una cosa que se está obviando y que los regidores, no de este distrito, de cualquier distrito, obvian, y es el hecho que la ley orgánica de municipalidades le da responsabilidad civil, administrativa y hasta penal a los regidores que firman sin mirar ordenanzas, acuerdos y cosas que se aprueban en consejo a solicitud del alcalde de turno y que les deben responsabilizarse al final de lo mismo. Entonces, no es tan sencillo eso de, ya pues yo firmé porque sí. Y lo otro, finalmente, es cierto, la mayoría de los regidores son del partido entre comillas, que entra ganador en toda justa electoral. Pero los que también, entre comillas, son contrarios al principio, terminan de la mano por una serie de prebendas y regalitos y cosas que es lo que tendríamos que rectificar. Eso sí es grave y yo creo que ahí sí se necesita cirugía mayor en el tema de la ley orgánica de municipalidades, la ley electoral y un poquito hablar con el gobierno central a ver qué hacemos con este tema. Bueno, es una pepita grande, ¿eh? Es una bastante para discutir, claro, es un tema para discutirlo porque yo tengo otra posición, creo que se requiere convertir a Lima en una ciudad con 4 alcaldes provinciales y un alcalde mayor y desaparecer, de mi punto de vista, los alcaldes distritales deberían desaparecer y tener solamente un gerente, elegir a un gerente que trabaje con las juntas vecinales que sean elegidas año a año sin reelección, sin derecho de reelección. Entonces, tendríamos una verdadera representatividad vecinal que haga las labores con los gerentes generales, nada más. Gerente municipal, ¿no? Algo así. Entonces, sí, pero, perdón, Cecita, es que el tema no es que Francesco y yo estemos defendiendo el actual sistema. Lo que pasa es que es lo que tenemos. Claro. Estamos proponiendo cambios dentro de lo que tenemos. Lo que tú estás mencionando es una maravilla, sería el paraíso. Nueva York, Madrid, Bogotá, tienen un solo alcalde mayor y funcionan de maravilla. Ahora, acá, ¿por qué no se hace? La verdad, por los partidos políticos, pues. Porque los partidos políticos ya perderían sus distritos, su gente, sus motores, los que les dan las cosas, las ganancias, y todas las licitaciones y todo. O sea, es un mal cuando la gestión municipal pasó a ser política o dejarla en manos de los partidos políticos, nos reventamos todos los ciudadanos. Nos hizo un gran daño. Ya, pero ese sí. Pero ahí tenemos otro tema. Pepón, esto es una roca, ya. Claro. Otra cosa. Ya tenemos un tema para un próximo programa donde cada uno de nosotros no haga sus propuestas sobre qué reformas deberíamos hacer en la ley de municipalidades y la reforma electoral también. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos.
Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Así que ya va a ser el programa número 9. Por favor, compartan el programa con sus amigos, familiares y contactos. Denle like, el check, la mano hacia arriba. Y nos vemos. A nombre de Francesco Rayo, Enrique Odar, les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Chao, gusto de verlo. Nos vemos. Gracias.